Washington, D.C. Agosto 1960. Sé que estoy súper ansioso e impaciente, pero creí volverme loco durante la semana en que estaba tomando la decisión sobre mi asignación. Dufin al fin me llamó a su oficina y me comunicó que el jefe de rama, Edwin Terrell, había aprobado mi nominación y que la reacción en la oficina del coronel King también había sido favorable. El oficial que ocupa ahora el puesto será transferido a Guayaquil, como jefe de esa base en septiembre, y la estación necesita un reemplazante con urgencia. El oficial de personal de WH está arreglando las cosas para que se me dé un curso intensivo de español con un tutor, de modo que yo pueda viajar a Quito cuanto antes. La cobertura del trabajo será de attaché, asistente, en la sección política de la Embajada de Estados Unidos, lo que significa que tendré estatus diplomático y seré integrado al Departamento de Estado como funcionario del Servicio Exterior. Entonces Duffy me dejó conocer su secreto. Me dijo que él había sido escogido para cumplir las funciones de jefe de la estación de Quito, COS, el próximo verano y esa es la razón por la cual me escogió a mí. Hasta entonces me dijo que yo trabajaría con uno de los COS más queridos en la división WH, Jim Noland. Aún tomando en cuenta el tiempo necesario para mi aprendizaje del castellano y mi integración al Departamento de Estado. Duffin dice que estaré en Quito antes de Navidad. Duffin arregló una reunión para mí con Rudy Gómez, el jefe comisionado de la división, que es el que da la aprobación final para toda la asignación menor de personal, es del tipo malhumorado. Sin levantar la vista de su escritorio me dijo que, si no tenía una buena razón para no ir a Quito, debería ir. Le dije que, si quería ir, jugué derecho y conseguí su aprobación. Según parece soy el primero de mi clase J al que se le ha asignado al exterior, del único que he sabido hasta ahora que saldrá antes que yo es Christopher Torren, a quien se le ha asignado a la misión norteamericana de Naciones Unidas, bajo cobertura del Departamento de Estado. Washington, D.C. Agosto 1960. Conocer Ecuador resulta un tanto estimulante como sosegante. El nuevo Congreso, elegido en junio con Velasco, se inauguró el 10 de agosto, aunque Velasco no toma posesión hasta el 1 de septiembre. Si las tácticas velasquistas en el Congreso son un indicador, el nuevo gobierno no se dedicará más a perseguir a los pancistas del gobierno saliente que a gobernar al país. Los velasquistas tienen una amplia pluralidad en el Congreso, pero no alcanzan la mayoría por un pequeño margen. En la inauguración que consistió en los mensajes de año del presidente Ponce y del presidente de la Corte Suprema, Ponce fue avasallado por insultos y burlas de las galerías repletas de velasquistas vociferantes e imposibilitado de hacerse oír durante todo el discurso de 3 horas y media. El presidente de la Corte Suprema, sin embargo, habló a continuación y fue escuchado en silencio y con respeto. Desde entonces las sesiones del Congreso se han dedicado a desacreditar al gobierno de Ponce y a 2 de los más importantes ministros de él, el de Gobierno, Seguridad Interna, y el de Relaciones Exteriores, los que han renunciado antes que encarar la humillación de ser interrogados políticamente, por el Congreso. Los ataques velasquistas contra Ponce y sus partidarios reflejan rivalidades, pero resultan especialmente agudas ahora debido a que los velasquistas se están vengando de la represión gubernamental contra ellos durante la campaña electoral e incluso antes. El incidente más notorio fue una manifestación velasquista el 19 de marzo, en la que murieron 5 velasquistas y muchos más resultaron heridos. Dicha manifestación fue realizada para celebrar la llegada de Velasco a Quito para iniciar su campaña política, luego de varios años de exilio voluntario en Argentina. La campaña velasquista que siguió fue tanto una campaña contra Ponce y la oligarquía tradicional del Ecuador, como a favor de los enunciados políticos propuestos por Velasco. Si bien las reformas propuestas para lograr una mejor distribución del ingreso y una administración gubernamental más eficiente fueron aspectos centrales de la campaña de Velasco, muchos son escépticos de su estabilidad personal y de su habilidad para quebrar el poder de cerca de 100 familias que han controlado el país por generaciones. El pueblo, sin embargo, recibió con placer lo que escuchó, debido a las extremas injusticias del país y la naturaleza aguda de la pobreza.
No solo es Ecuador el segundo país más pobre de Sudamérica en términos de ingreso per cápita, $220 alrededor de la tercera parte del ingreso per cápita de Argentina y menos de una décima parte del nuestro, sino que incluso este bajo promedio es distribuido en forma extremadamente desigual. El 1% de la población recibe un ingreso comparable al estándar norteamericano, mientras que cerca de 2/3 de la población obtiene solo un promedio de ingreso familiar mensual de $10. Estos 2/3 inferiores, que están formados mayoritariamente por indios y gente de sangre mestiza, están simplemente excluidos de la economía monetaria, completamente marginados sin ninguna integración social o económica o participación en la vida nacional. Con excepción de aquellos que se verían afectados, existe un amplio acuerdo de que la causa de estos extremos de pobreza y riqueza del Ecuador está en la tenencia de la tierra. Al igual que en otros países, las mejores tierras pertenecen a grandes terratenientes que emplean relativamente pocos trabajadores rurales y contribuyen, por tanto, al creciente desempleo urbano. Las pequeñas parcelas de tierra por lo general no logran producir más que un ingreso de subsistencia debido a la calidad de la tierra y su extensión. Aún en la costa, en que los cultivos rentables de banano, café, cacao y arroz son realizados en propiedades pequeñas y de mediana extensión, los precios fluctuantes, las dificultades de mercado, el crédito escaso y el bajo nivel de tecnificación, se conjugan para dar como resultado una baja productividad y una existencia precaria para los trabajadores asalariados. Es así como la reforma agraria y un mercado estable para los productos de exportación son fundamentales para el desarrollo económico, antes de que Ecuador pueda realizar inversiones adecuadas en educación, salud, vivienda y otros posibles beneficios. Los indicadores son los típicos de países pobres. Dieta insuficiente. Alta incidencia de enfermedades debilitantes causadas por parasitismo intestinal debido a la mala calidad del agua para beber. 370.000 niños que no podrán asistir a la escuela este año porque no existen escuelas para ellos. Un déficit habitacional de 580.000 unidades de un país de 4,3 millones de habitantes. Las soluciones para esta miseria se están buscando tanto externa como internamente. En el sector externo los ecuatorianos realizan esfuerzos para estabilizar los precios declinantes que, en años recientes, los ha obligado a producir aún mayores cantidades para financiar las importaciones. De gran importancia también es la ayuda externa obtenida en parte de la Administración para la Cooperación Internacional, ICA, que tiene una misión de asistencia en Ecuador. Internamente, el gobierno ecuatoriano deberá embarcarse en un programa de reformas. Reforma agraria para elevar la productividad e incrementar el empleo rural. Reforma fiscal para aumentar los ingresos fiscales y redistribuir el ingreso. Reforma administrativa para mejorar la administración gubernamental y las múltiples entidades autónomas y para reducir la corrupción. Ya está en marcha un movimiento para eliminar el huasipungo, una forma precaria de tenencia, aunque la política de tierras del gobierno está fundamentalmente orientada a la colonización y a abrir nuevas tierras con éxito limitado. Bajar el ritmo de crecimiento poblacional, que ahora alcanza el 3,1% anual. Es de obvia importancia, pero está impedido por la tradición la política de la Iglesia Católica. De alguna manera, todos estos programas contribuirán a incrementar la tasa de crecimiento económico e incrementar los beneficios disponibles para los 2/3 de la población marginal. Las promesas de realizar estas reformas y aumentar los beneficios consiguieron para Velasco una victoria sensacional, y él pronto tendrá la oportunidad de cumplir lo prometido. Washington, D.C. Septiembre 1960. He estado estudiando castellano a tiempo completo durante varias semanas con un instructor en Arlington, así como también con cintas magnetofónicas en el laboratorio de lenguas. Seguiré con esta rutina seguramente hasta noviembre, cuando me integraré al Departamento de Estado para recibir un curso de orientación de 2 semanas en el Instituto de Servicio Exterior. Mientras tanto, paso todas las mañanas por la oficina de Dufin para recoger más material del archivo sobre Ecuador. Velasco ya es presidente. Su posesión del cargo fue diferente puesto que el presidente saliente, Ponce Enríquez, devolvió el golpe. Alrededor de 1 hora antes de la ceremonia, Ponce entregó la banda presidencial al vicepresidente quien hizo la entrega formal del poder.
Velasco ha emprendido dos políticas prematuras que afectan a las operaciones de la estación de Quito y a otros asuntos de interés para nosotros. En primer lugar, está tratando de purgar a todos los partidarios de Ponce de sus empleos de gobierno y en segundo lugar está agitando el problema fronterizo con Perú, declarando nulo el protocolo de Río de Janeiro. Inmediatamente después de haber tomado posesión, Velasco despidió a 48 oficiales militares de sus trabajos asignados por el anterior gobierno y los colocó a disposición del Ministerio de Defensa. Este es el primer paso para el retiro y la mayoría de estos oficiales son partidarios de Ponce. Velasco también ha iniciado una purga de la Policía Nacional, empezando con dos coroneles antiguos que eran los dos principales agentes de contacto. Fueron arrestados y acusados de participar en la represión del 19 de marzo. Lo más serio ha sido la salida obligada del país de nuestro funcionario de operaciones de la estación, quien estaba bajo cobertura de seguridad pública con la misión de operaciones de Estados Unidos, USOM, del programa ICA. Nuestro funcionario de la estación, Bobo Ateruax, había estado al frente de la policía, dirigiendo la represión del 19 de marzo, y fue fácilmente identificado debido a su pelo rubio y su cara colorada, casi de tipo albino. Tan pronto como Velasco tomó posesión, Ateruax y Jim Noland, el COS, recibieron notificación de parte de Jorge Acosta Velasco, sobrino del presidente y favorito de la familia. Velasco no tiene hijos, de que Ateruax debía abandonar el país por un tiempo para evitar ser inculpado en el juicio sobre el asunto del 19 de marzo. Acosta, quien es amigo cercano tanto de Ateruax como de Noland, hizo la sugerencia solo con el propósito de ayudar y no como un acto oficial. No obstante, Noland accedió y ahora Ateruax se encuentra de regreso en Washington, matando el tiempo hasta poder regresar. La purga está siendo dirigida principalmente por Manuel Araujo Hidalgo, quien fue elegido a la Cámara de Diputados en representación de la provincia de Pichincha y quien es ahora ministro de Gobierno. Fue nombrado después de que Velasco despidiera a su primer ministro de gobierno, solo una semana después de jurar. Araujo tuvo que renunciar a su diputación, pero es claramente el líder de las chusmas velasquistas. Araujo es un hombre de extrema izquierda y un ardiente defensor de la revolución cubana, es precisamente el hombre equivocado para el trabajo más importante de la seguridad interna. Es particularmente hostil hacia los Estados Unidos y la estación teme que pueda peligrar el programa de seguridad pública, ya que también está a cargo de la Policía Nacional. El verdadero peligro radica en que todos nuestros esfuerzos para mejorar la capacidad de seguridad del gobierno en los preparativos de la 11ª Conferencia Interamericana, dentro de 6 meses puede irse a pique. La purga de Araujo no está dirigida solamente hacia los servicios militares y la policía. Los empleados civiles del gobierno partidarios de Ponce, también están siendo purgados, ayudado por el rechazo a la ley de carrera administrativa aprobada durante la administración de Ponce. Velasco obviamente desea armar un gobierno con gente de su confianza. La declaración hecha por Velasco durante su mensaje inaugural, en el sentido de que el protocolo de Río es nulo, ha sido continuada por una creciente tensión y temores de que la disputa pueda comprometer la conferencia interamericana. Los ecuatorianos sin duda apoyan a Velasco en este asunto, pero Velasco está utilizando el problema para desarticular cualquier oposición a su política por antipatriótica y perjudicial a una solución favorable fronteriza. Hasta aquí, el Partido Conservador y los socialcristianos, aunque defienden la administración de Ponce, no han declarado una abierta oposición a Velasco. Washington, D.C. Octubre 1960. Los archivos del cuartel general sobre las operaciones de la estación de Quito y su base subordinada de Guayaquil reflejan un análisis muy cuidadoso del ambiente operacional que constituye siempre el marco dentro del cual se realizan las operaciones. Aunque el análisis incluye evaluaciones de factores tales como seguridad y cobertura, la parte más importante guarda relación con el enemigo. Partido Comunista del Ecuador, PSE. Aunque el PSE ha sido un partido legal desde la Segunda Guerra Mundial, nunca ha podido obtener las 5.000 firmas necesarias para inscribir candidatos en elecciones nacionales. Sin embargo, Pedro Saad, el secretario general de PSE, fue senador funcional por los trabajadores de la costa desde 1947 hasta junio pasado, cuando fue derrotado a través de una operación de acción política en la base de Guayaquil.
El Senado ecuatoriano tiene un número determinado de senadores funcionales de la costa y la sierra que representan a grupos de poder, por ejemplo, trabajo, comercio, educación, agricultura, los servicios militares. La estación calcula que el PSE cuenta con alrededor de 1000 miembros y con cerca de 1000 miembros adicionales de la Juventud Comunista del Ecuador, C. Casi todos los miembros residen en Guayaquil. Con respecto a las nacientes diferencias chino-soviéticas, los dirigentes nacionales del PSE apoyan a los soviéticos, aunque algunos líderes del PSE en la sierra, particularmente en Quito, comienzan a inclinarse hacia la más militante posición china. En la elección de este año el PSE cedió con él a la izquierda del Partido Socialista y Concentración de Fuerza Populares, CEP, para apoyar a un candidato de izquierda a la presidencia, el rector de la Universidad de Guayaquil, quien obtuvo alrededor de 46.000 votos, solo 6% del total. La fortaleza del PSF, sin embargo, no es mesurable en términos de popularidad electoral sino más bien en función de su fuerza dentro de las organizaciones de trabajadores, estudiantes y organizaciones juveniles, en las cuales su influencia es poderosa. Partido Socialista del Ecuador, C. Aunque mucho más grande que el PSE, el Partido Socialista ha cooperado por muchos años con los comunistas en el liderazgo del movimiento obrero. Recientemente, los socialistas se dividieron en una ala derecha que formó alianza con el Partido Liberal durante la campaña fracasada de Galo Plaza este año, y en una ala izquierda que votó por el PSE y CFP. Debido a su apoyo a la Revolución Cubana y sus principios revolucionarios violentos, los socialistas de izquierda son peligrosos y hostiles a los intereses de los Estados Unidos. Sus éxitos, sin embargo, se limitan al movimiento obrero y a círculos intelectuales. El presidente de la Confederación de Trabajadores Ecuatorianos es un socialista de izquierda, así como también lo es el senador funcional por los trabajadores de la Sierra. Confederación de Trabajadores Ecuatorianos, CTI. Fundada por comunistas y socialistas en 1944, la CTE con mucha ventaja sobre las otras, constituye la confederación obrera más dominante en el Ecuador y es miembro de la Federación Mundial de Sindicatos, UETU. Aunque el secretario general del PSE, Pedro Saad, encabezó la CTE en sus comienzos, un socialista tomó control hacia finales de los años 40, y este partido mantiene todavía el control nominal. Sin embargo, los comunistas han mantenido la posición número 2 y se cree que mantienen casi todo el control de la CTI. Se estima que los miembros de la CTE alcanzan a 60.000, menos del 10% de la pobremente organizada fuerza de trabajo, pero suficiente para provocar serios problemas. Federación de Estudiantes Universitarios Ecuatorianos, FEUE, con el tradicional movimiento estudiantil activista de izquierda en América Latina, la FEUE, la principal organización estudiantil ecuatoriana a nivel nacional, ha estado sujeta al control frecuente, si no continuo, del PSE, y socialistas de izquierda. Sus vociferantes campañas son dirigidas contra la presencia norteamericana en Ecuador y Latinoamérica, principalmente contra los negocios norteamericanos y en apoyo entusiasta a la Revolución Cubana. Cuando se da una situación apropia 63 la FEUE es capaz de movilizar a los estudiantes, incluidos estudiantes secundarios, para huelgas y manifestaciones callejeras, así como campañas de propaganda. Es apoyada por profesores de izquierda en las 5 universidades estatales de Quito, Guayaquil, Portoviejo, Cuenca y Loja. Unión Revolucionaria de Juventudes Ecuatoriana, URGE, en 1959, las organizaciones juveniles de los comunistas, socialistas y la Concentración de Fuerzas Populares, constituyeron URGE, la que se ha convertido en el más importante movimiento juvenil activista de izquierda. Se dedica a realizar manifestaciones callejeras, pintura mural, circulación de volantes, intimidación y agitación de varios tipos para causas revolucionarias. Aunque URGE niega ser un frente comunista, la estación lo considera bajo control del PSE, así como la amenaza más inmediata y peligrosa de terrorismo e insurgencia armada. Es más fuerte en Guayaquil que en Quito, y sus miembros en ambas partes totalizan alrededor de 1000. URGE ofrece un apoyo sin condiciones a la Revolución Cubana, y varios líderes de URGE han viajado a Cuba, probablemente para recibir entrenamiento revolucionario.
Elementos hostiles en el gobierno ecuatoriano. El movimiento velasquista, un movimiento populista heterogéneo, contiene una gama política que va desde la extrema derecha a la extrema izquierda. El ministro de Gobierno, Manuel Araújo Hidalgo, es nuestro más importante enemigo en el gobierno, pero otros, tales como el ministro de Educación y varios funcionarios menores, también son peligrosos. La estación tiene en marcha un programa para controlar la penetración izquierdista en el gobierno y los resultados son objeto de informes regulares al cuartel general, al embajador y al Departamento de Estado. Aparte del gobierno nacional, los alcaldes de las capitales provinciales de Ambato y Esmeraldas son socialistas revolucionarios. La misión cubana. La embajadora cubana está constituida por el embajador y 4 funcionarios. La estación no dispone de información concreta sobre el apoyo proporcionado por la embajada cubana a organizaciones revolucionarias ecuatorianas, pero sus abiertos contactos con extremistas de izquierda dejan pocas dudas. Araújo es su ángel guardián en el gobierno y por supuesto, son apoyados por izquierdistas a través de todo el país. Mientras la estación realiza esfuerzos para penetrar la embajada y la base de Guayaquil hace otro tanto contra el consulado cubano integrado por un solo hombre, el principal objetivo de la CIA es promover la ruptura de relaciones diplomáticas a través de propaganda y operaciones de acción política. La misión checa. El Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Checoslovaquia en 1957, pero durante su última semana en la presidencia, Ponce recibió al ministro checo en Brasil y las relaciones fueron restablecidas. La estación espera que dentro de pocas semanas o un poco más los checos tratarán de establecer una misión diplomática en Quito, la que indudablemente incluirá a funcionarios de inteligencia. Las operaciones de la estación de Quito y de la base de Guayaquil están dirigidas contra estos blancos y están explicitadas en la Guía para Misiones Relacionadas, RMD, con Ecuador, que es una exposición general sobre prioridades y objetivos. La prioridad A. Compilar datos de inteligencia e informar sobre la fuerza e intenciones de las organizaciones comunistas y otras organizaciones políticas hostiles a los Estados Unidos, incluyendo sus fuentes internacionales y apoyo y asesoramiento, así como su influencia sobre el gobierno ecuatoriano. Objetivo 1. Realizar penetraciones de orden técnico o por medio de agentes al nivel más alto posible en el Partido Comunista del Ecuador, C, en el Partido Socialista del Ecuador, C Revolucionario, la Juventud Comunista del Ecuador, C, y la Unión Revolucionaria de Juventudes Ecuatorianas, URGE, y otras organizaciones relacionadas. Objetivo 2. Realizar penetraciones de orden técnico o por medio de agentes en la misión cubana en Ecuador. Prioridad B. Compilar datos de inteligencia y realizar informes sobre el gobierno ecuatoriano, así como sobre la fuerza e intenciones de grupos políticos disidentes. Objetivo 1. Mantener agentes y otros conductores a los más altos niveles del gobierno, los servicios de seguridad y la organización política gobernante. Objetivo 2. Mantener agentes y otros conductores en partidos políticos de oposición, especialmente entre los líderes militares que apoyan a partidos de oposición. Prioridad C. A través de propaganda y operaciones de guerra psicológica. 1. Diseminar información y opinión dirigida para contrarrestar la propaganda contra los Estados Unidos o a favor de los comunistas. 2. Neutralizar la influencia comunista o de extrema izquierda en las organizaciones políticas de masas, o apoyar el establecimiento o manutención de organizaciones políticas de masas de tendencia no comunista como alternativa. Objetivo 1. Colocar propaganda apropiada en los más efectivos medios de comunicación. Objetivo 2. Apoyar a los líderes democráticos de organizaciones políticas, de trabajadores, de estudiantes y jóvenes, particularmente en aquellas áreas en las que la influencia comunista es más fuerte. Federación de Estudiantes Universitarios Ecuatorianos, FEUE. Confederación de Trabajadores Ecuatorianos, CTI. Y, donde los líderes democráticos puedan ser impulsados a combatir la subversión comunista. Todo esto es un trabajo muy intenso para una estación tan pequeña con una base en Guayaquil. El presupuesto de la CIA para el Ecuador apenas sobrepasa los $500.000 para este año fiscal. La estación de Quito está formada por un jefe, James Ben Holland. Un jefe adjunto, este puesto está vacante y no se colocará a nadie en él hasta el año próximo. Un funcionario para informes, John Bacon, quien también tiene a su cargo varias de las operaciones más importantes.
Un funcionario de comunicaciones. Un asistente administrativo, ella tiene a cargo el dinero y las propiedades, pasa como secretaria de Nolan. Y, una secretaria mecanógrafa. La estación completa está bajo cobertura en la sección política de la embajada, con la excepción de Bob Waterwax, el funcionario de operaciones bajo cobertura del programa de seguridad pública en Uson. La base de Guayaquil está formada por toda la pequeña sección política del consulado y está constituida por un jefe de base, Richard Heller, mi predecesor en Quito. Un funcionario de operaciones. Un asistente de administración quien también está a cargo de comunicaciones y una secretaria mecanógrafa. Las directivas generales expuestas en el RMD se ponen en práctica a través de un número de operaciones, utilizando a los agentes que hemos sido enrolados y que se resumen a continuación. Primero en lo que concierne a la estación de Quito y luego, para la base de Guayaquil. Operaciones de inteligencia y contrainteligencia en Quito, FICI. Esta es nuestra más importante operación de penetración contra el Partido Comunista del Ecuador y la integran dos agentes que son miembros del PSE y cercanos colaboradores de Rafael Echeverría Flores, principal líder del PSE en la Sierra. Los agentes son Mario Cárdenas, cuyo nombre secreto es Exigil, y Luis Vargas, quien es Exigil. Ellos han estado informando durante 4 años desde que fueron reclutados voluntariamente luego de su desilusión con el PSE. Aunque estos agentes son cercanos amigos entre sí y siempre venían juntos a la estación, se les ha solicitado que eviten una asociación demasiado cercana, de forma que, si uno es descubierto, no se sospeche del otro. La separación también tiene el objeto de prevenir que colaboren en la redacción de sus informes. Cárdenas es dirigido por otro contacto, Mario Cabeza de Vaca, un lechero de Quito, que se hizo ciudadano norteamericano durante su servicio militar en la Segunda Guerra Mundial, pero que posteriormente regresó a Ecuador. Está casado con una estadounidense que supervisa el comisario de alimentos y licores de la Embajada de los Estados Unidos. Vargas es dirigido por otro contacto, Miguel Burbano de Lara, que es gerente de Pan American Grace Airways en el aeropuerto de Quito. Se supone que cada contacto desconoce la identidad del otro, aunque ambos saben que Vargas y Cárdenas son agentes. Los contactos tienen reuniones separadas con el funcionario de informes de la estación, John Bacon, quien tiene a su cargo esta operación. Aunque ninguno de estos agentes tiene importantes posiciones electivas en el PSE, son muy cercanos a Echeverría y al proceso de toma de decisiones en Quito. Reciben información sobre prácticamente todo lo importante y es así como el proyecto Exigil tiene en su haber un promedio de 5 a 6 informes diseminados de inteligencia que van destino a Washington cada semana. ECFONE. Esta operación consiste en penetrar por medio de un agente en el PSE y en un contacto que también informa sobre la política y planes del gobierno de Velasco, el enrolamiento del agente del PSE, Atahualpa Basantes Larrea, ECFONE 3, es uno de los más interesantes logros recientes de la estación. A principios de 1960, cuando los líderes del movimiento político velasquista comenzaron a organizarse para el regreso de Velasco desde Buenos Aires y para la campaña presidencial, Oswaldo Chiriboga, ECFONE, era un líder velasquista que informaba a la estación sobre la campaña política de Velasco. Chiriboga nos comunicó un día que recientemente había visto a su viejo amigo Basantes, quien había sido un miembro activo del Partido Comunista, pero que ahora se había separado y se encontraba en graves dificultades financieras. Nolan, el COS, ordenó a Chiriboga que sugiriera a Basantes incorporarse activamente de nuevo al PSE y que a la vez se convierta en consejero de Chiriboga sobre las relaciones del PSE ante la campaña de Velasco. Se tuvo mucho cuidado desde un principio en mantener una relación segura y discreta entre Chiriboga y Basantes. Nolan le proporcionó a Chiriboga cantidades modestas para los gastos de Basantes como consejero, técnica clásica para establecer una dependencia económica de la estación con un agente en perspectiva. Basantes no tuvo ningún problema para aumentar sus actividades en el PSE y pronto estuvo entregando información valiosa. Chiriboga, por supuesto, pasó con cuidado desde asuntos inocuos hasta conseguir informes más confidenciales, a la vez que iba empujando suavemente a Basantes a la típica dependencia de un agente. Aunque las razones originales para los informes de Basantes terminaron con las elecciones de junio. Chiriboga ha logrado desde entonces convencer a Basantes sobre la necesidad continua de sus consejos.
Ecolive 1, agente de penetración en la Unión Revolucionaria de Juventudes Ecuatorianas, URGE, es un agente voluntario reciente, que tiene grandes perspectivas para penetrar el PSE u otras organizaciones revolucionarias, a las cuales puede posteriormente ser guiado. Por ahora está informando sobre las actividades y planes de URGE en cuanto a manifestaciones callejeras en apoyo del intento de Velasco de nulificar el Protocolo de Río. Excentric. El agente es un médico, Dr. Felipe Ovalle, con una historia de colaboración con el gobierno de Estados Unidos que se remonta a los días del FBI, durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque es colombiano, ha residido en Ecuador por muchos años, donde tiene una práctica médica modesta. La mayoría de su clientela proviene de su incorporación a la lista de examinadores médicos aprobados por la Embajada de los Estados Unidos para el otorgamiento de visas. La carpeta Ovalle en el archivo revela que la revalidación de su título profesional, supuestamente obtenido en una universidad colombiana, ha resultado imposible. A través de los años ha desarrollado una relación cercana con el presidente Velasco, a quien sirve ahora como su médico personal. Ovalle informa sobre los resultados de sus reuniones semanales con Velasco a la estación. De vez en cuando la información obtenida por medio de esta operación es suficientemente interesante como para ser enviada a Washington, pero por lo general es inferior a la entregada por los otros agentes. Ecamorous. La principal actividad de la estación en cuanto a preparativos de seguridad para la Conferencia Interamericana es el entrenamiento y equipamiento del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional del Ecuador. El Departamento de Inteligencia tiene el nombre de Departamento de Servicios Especiales del Cuartel General de la Policía Nacional y su jefe es el capitán de policía José Vargas, Ecamorous, quien ha recibido entrenamiento especial aquí y en el Cuartel General. Weateroax, nuestro funcionario para el caso, bajo cobertura de seguridad pública, trabaja casi exclusivamente con Vargas, quien ha tenido problemas últimamente por ser el líder de una sociedad secreta de jóvenes oficiales pro-velasquistas de la policía. Las sociedades secretas en la policía como entre los militares son prohibidas. A pesar de todos nuestros esfuerzos, Vargas parece incapaz de prestarnos ayuda, pero ha logrado desarrollar 3 o 4 agentes informantes marginales sobre actividades de la extrema izquierda en su ciudad natal Riobamba, capital de provincia de la Sierra, y en Esmeraldas, capital de provincial de la Costa. Los informes de estos agentes le llegan directamente a Vargas y él nos pasa a la estación, debido al poco interés que tiene el gobierno ecuatoriano sobre este tipo de información. Por el contrario, con Araujo como ministro a cargo de la Policía Nacional, la recolección de datos de inteligencia por parte de un oficial de policía resulta ser una actividad peligrosa. Las necesidades de datos de inteligencia durante la Conferencia Interamericana deberán ser satisfechas mayormente a través de la estación directamente, con operaciones unilaterales. Pero antes de que la información de este tipo sea entregada a Vargas, esta deberá ser disfrazada para proteger a los informantes. Aunque hablando en términos estrictos, Ecamorous es una operación de coordinación, la unidad de inteligencia de la policía está completamente controlada por la estación. Noland le paga un salario a Vargas y le entrega dinero adicional para sus subagentes y gastos generales. Algún equipo técnico como aparatos de fotografía y equipo audio no delicado ha sido entregado a Vargas por la estación y hemos entrenado a su jefe técnico, Teniente Luis Sandoval. Vargas es joven y algo descuidado pero muy amistoso, bien dispuesto e inteligente. Aunque se lo considera excelente para una penetración a largo plazo en la Policía Nacional, se le podría destinar a otras operaciones en el futuro. Su primordial lealtad es sin duda para con la estación y cuando se le solicita está más que dispuesto a usar su posición como cobertura en acciones pedidas por la estación. École. Esta es la principal operación de penetración contra la Policía Nacional del Ecuador, aparte de la de inteligencia, y produce también información sobre la Confederación de Trabajadores Ecuatorianos, CTI. El agente principal es el coronel Wilfredo Oswaldo Lugo. École ha estado trabajando con el gobierno de los Estados Unidos desde la cacería de nazis por el FBI durante la Segunda Guerra Mundial. Desde 1947 ha estado trabajando con la estación de Quito y durante el barajamiento y purga de la policía durante las primeras semanas del gobierno de Velasco, fue nombrado jefe del Departamento de Personal del Cuartel General de la Policía Nacional.
En contraste con los contactos bastante abiertos entre Nolan, Weatherwax y el capitán Vargas, jefe de inteligencia, los contactos entre Nolan y Lugo son muy discretos. El agente es considerado como penetración del servicio de seguridad y en tiempos de crisis su información es invalorable, ya que está en posición de dar informes de ubicación sobre planes del gobierno y reacciones ante los acontecimientos, deducidos a partir de las órdenes a la policía y unidades militares. A lo largo de los años el coronel Lugo ha entrenado a varios agentes que informan sobre actividades comunistas y otras que tienen relación. Dos de estos agentes son activos en la actualidad, tienen como objetivo la ACTI. Sus informes son muy inferiores a los de los agentes de penetración del PSE, como Cárdenas, Luis Vargas y Basantes, pero se les mantiene en la lista de pagos en caso de que algo les suceda a los agentes más eficientes. Nolan también paga un salario mensual regular al coronel Lugo. Exhac. Hace cerca de 2 años el ejército conformó el 74 Servicio de Inteligencia Militar Ecuatoriano, SIME, bajo la dirección del teniente coronel Roger Paredes, Exhac, quien hizo contacto en ese entonces con Nolan. Paredes había sido entrenado por el ejército norteamericano en Fort Leavenworth algunos años antes. En 1959, sin embargo, desalentado por la falta de apoyo de su gobierno para SIME, Paredes sugirió a Nolan retirarse del ejército para ser más efectivo trabajando a tiempo completo con la estación. En ese momento el SIME era una organización solo en el papel, y aún hoy es inútil. La sugerencia de Paredes a Nolan fue hecha justamente en el momento en que se descubrió que el equipo de investigaciones y vigilancia de la estación había estado falsificando informes y gastos. El viejo equipo Exerum fue despedido y Paredes se retiró del ejército para conformar un nuevo equipo. Es ahora el encargado de un grupo de 5 personas que trabajan a tiempo completo en vigilar e investigar asuntos generales en Quito y tiene, además, 2 agentes informantes en la importante ciudad serrana de Loja. Estos 2 agentes están tras las actividades comunistas en esa ciudad. Las órdenes de la estación para esta operación son transmitidas enteramente a través del teniente coronel Paredes, quien usa al SIME como cobertura y como patrocinador ostensible de los otros agentes en la operación. Otro subagente es el jefe de la sección de tarjetas de identificación del Ministerio de Gobierno. Puesto que todo ciudadano tiene la obligación de inscribirse y obtener una tarjeta oficial de identidad expedida por el gobierno, este agente provee, cuando se le solicita, el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres, ocupación, dirección y fotografía de prácticamente cualquier ecuatoriano. Su principal valor consiste en que estos datos van para la lista Links de la estación, que es una lista de cerca 100 comunistas y otros activistas de extrema izquierda que la estación considera como la más peligrosa. La lista Links es un requisito para todas las estaciones del hemisferio occidental que se mantiene para el caso en que algún gobierno local en tiempo de crisis la solicite, o sea solicitada por el gobierno de los Estados Unidos, como ayuda en las detenciones preventivas de emergencia de personas peligrosas. El equipo ECHAC dedica parte de su tiempo poniendo al día las direcciones y lugares de trabajo de miembros de la lista Links y en conseguir la información requerida para nuevas incorporaciones. El equipo es también usado para seguir a funcionarios de la embajada cubana o para seguir a identificar a personas que visitan la embajada. El trabajo de vigilancia es considerado por la estación como incómodo e indiscreto. Pero los planes contemplan entrenamiento adicional, vehículos, no disponen de medios propios de transporte, y quizá equipo de radio. Paredes mantiene por supuesto, contacto cercano con oficiales militares del SIME, de modo que la estación pueda controlar a este servicio y confirmar los informes del mayor del ejército de los Estados Unidos, que es además consejero de inteligencia para el Grupo de Asistencia en Asesoría Militar, Military Assistance Advisory Group MADAG. Extaqui. En la oficina postal central de Quito, Extaqui 1 es el jefe de la sección de la bolsa de correo entrante. A medida que llegan las bolsas de Cuba, bloque soviético y China comunista, él las separa para su hermano, Extaqui, quien las pasa a la estación. John Bacon, el funcionario de informes de la estación, procesa las cartas y las devuelve el mismo día para ser reinsertadas en el correo. El pago se hace en base al número de piezas entregadas. El procesamiento requiere apertura subrepticia, lectura, fotografía de las cartas de interés y vuelta a cerrar.
Cada semana Bacon informa por despacho el contenido de las cartas de mayor interés, con copias para el cuartel general y otras estaciones interesadas. Puesto que la mayoría de las cartas son de ecuatorianos que se encuentran visitando los países desde los cuales envían las cartas, esta operación de interceptación de correo permite a la estación controlar a los viajeros a países comunistas y conocer su peligrosidad potencial cuando regresan. Las cartas revelan también pistas sobre posibles enrolamientos de ecuatorianos que han sido invitados a visitar países comunistas, así como de aquellos que han sido seleccionados para becas a instituciones educativas tales como la Universidad para la Amistad de los Pueblos de Moscú. Otras cartas son de residentes del país de donde provienen las cartas que escriben a ecuatorianos que han visitado su país. Se pone atención en una posible deslealtad política de los remitentes, para enrolarlos como agentes en el país del que proviene la carta. Puesto que el ingreso de cartas alcanza un número de 30 a 40 cartas por día, la operación Extaqui toma mucho tiempo del funcionario de la estación encargado. No obstante, se trata de una valiosa operación de apoyo y es de considerable interés para las ramas cubana, soviética, europea occidental y china comunista del DDP en el cuartel general, Ecoter. El control sobre los viajes es otra función típica de ayuda que permite a la estación controlar los movimientos de comunistas, políticos y otras personas de interés en los vuelos entre Quito y otras ciudades del país y en los viajes internacionales. Ecoter 1, un empleado de la Oficina de Aviación Civil en el aeropuerto de Quito, pasa copias de todas las listas de pasajeros a Ecoter, quien las traerá a la estación en la embajada. Las listas de pasajeros que llegan a la estación circulan ya para su lectura cuidadosa por parte de cada funcionario de la estación un solo día después del vuelo respectivo y se devuelven cuando se recibe el siguiente paquete. Ecoter 1 ha conseguido que los inspectores de inmigración del aeropuerto anoten en una lista cada vez que el pasaporte de un viajero indique que viaja a un país comunista o a Cuba, y esta información es entregada al cuartel general, donde se le incorpora al archivo de la estación y a un índice. Se informa al cuartel general y a las estaciones y bases pertinentes de cualquier viaje de una persona de importancia y del destino de los pasajeros según la información de las listas. Ectosome. El principal agente de la estación de inteligencia contra los checos es Otto Kladensky, distribuidor de Oldsmobile en Quito. Sus informes han disminuido desde que los checos fueron expulsados hace 3 años, pero ahora que las relaciones se han restablecido, él estará indudablemente cerca de los funcionarios checos cuando abran la embajada en Quito. Por ahora informa sobre las visitas ocasionales que realizan funcionarios de comercio checos y además es el vínculo con un penetrador de alto nivel en el movimiento velasquista, Ekoxbo 1. Ekoxbo. Antes de la campaña política de este año Noland empezó a cultivar a un teniente coronel retirado, Reinaldo Barea Donoso, Ekoxbo 1, a quien conoció a través de Kladensky. El enrolamiento de Barea, un importante líder de los velasquistas en círculos militares, se realizó con ayuda de Kladensky. Noland suministró los fondos, vía Kladensky, para la exitosa campaña de Barea para el Senado y en agosto fue elegido vicepresidente del Senado. Él informa sobre el apoyo militar a Velasco y mantiene contacto regular con los líderes en el Ministerio de Defensa y las principales unidades militares. El salario mensual de $700 que la estación entrega a Barea es alto para los niveles de vida ecuatorianos, pero su acceso a datos de inteligencia cruciales sobre política gubernamental y estabilidad de la misma es un justificativo suficiente. El proyecto también suministra fondos para un cuarto arrendado a tiempo completo bajo el nombre de Kladensky en el nuevo y lujoso Hotel Quito, construido para la Conferencia Interamericana. Allí Kladensky y Barea llevan a sus compañeros de juego. Noland ocasionalmente se encuentra con Barea en el hotel, pero está tratando de mantener su relación tan discreta como sea posible, canalizando los contactos a través de Kladensky. Amblod. A principios de este año la base de operaciones de Miami, criptonombre Juave, fue conformada para apoyar operaciones contra el régimen de Castro en Cuba. La estación de La Habana se está preparando para continuar operando desde Miami cuando se rompan las relaciones con Cuba y se cierre la embajada de La Habana.
Como parte de los procedimientos para los que permanecen en la Operación Cuba, se solicitó a la estación de Quito suministrar direcciones de correo para comunicarse con agentes en Cuba a través de claves escritas. El teniente coronel Paredes, jefe del equipo de vigilancia e investigación, arrendó varias casillas de correos que han sido asignadas a agentes cubanos, que forman parte de un equipo localizado en Santiago, Cuba. El jefe del equipo es Luis Toroella Ambloduno, anteriormente un empleado del gobierno cubano que ha sido entrenado en los Estados Unidos para dirigir el equipo AMLOD. Los mensajes a Cuba son escritos en clave SW en Miami y enviados por medio de bolsas a la estación de Quito, donde Francine Jacome Egdoxy escribe una carta de cobertura. Francine es una estadounidense casada con ecuatoriano y realiza trabajos ocasionales de apoyo para la estación. Los mensajes desde Cuba a Quito son también escritos en un sistema líquido SW y son recogidos desde las casillas de correo por Paredes, entregados a la estación y enviados a la base Juave en Miami. Operaciones psicológicas y paramilitares en Quito, pp. Ecurge. El agente principal de la estación para distribuir y ubicar la propaganda nuestra es Gustavo Salgado, un excomunista considerado por muchos como un sobresaliente periodista político liberal en el país. Su columna aparece varias veces por semana en El Comercio, el principal diario de Quito, y en varios periódicos de provincias. Salgado también escribe bajo seudónimos para publicaciones de mayor distribución. Los temas ecuatorianos e internacionales están a cargo de John Bacon en la estación, los que son entregados a la gente para su redacción final. Las instrucciones del cuartel general en materia de propaganda también son entregadas en cantidades considerables y bajo pedido a otras estaciones. También Salgado puede comentar acontecimientos de otros países para luego ser reproducidos allí. Salgado nos es útil también en la publicación de informes recibidos por agentes de penetración en el PSE y grupos afines y en develar acciones comunistas de carácter subversivo. Se le paga a la gente en base a su producción. Es el DER. Hojas volantes y panfletos son el mejor medio de propaganda en el Ecuador. La operación Esselder es el medio secreto de editar este tipo de noticias. 5 hermanos, casi todos ellos con otro tipo de trabajo, se dividen la labor de operar un pequeño negocio de imprenta familiar. El nombre de la familia es Rivadeneira y los hermanos son Marcelo, Jorge, Patricio, Rodrigo y Ramiro. Estos hermanos son bastante conocidos en el medio basquetbolístico local y han sido los titulares de básquet del principal colegio católico, La Salle, en su rivalidad con el principal colegio laico, Mejía. Noland, que también actúa en círculos basquetbolísticos, está en contacto con cualquiera de los hermanos que esté a cargo de la imprenta en un momento dado. El texto de las hojas volantes usualmente es escrito en la estación por John Bacon y entregado a Gustavo Salgado para su redacción final. Luego de ser impresas, estas se entregan a un equipo secreto de distribución. La imprenta Esselder es una operación legítima con pedidos comerciales regulares. Para las hojas volantes de la estación, generalmente se utilizan pies de imprenta falsos porque la ley ecuatoriana requiere que todo material impreso lleve pie de imprenta. El negocio tiene también pies de imprenta como los que utilizan los comunistas y grupos afines, para ser empleados en la reproducción de hojas volantes de la estación y que las mismas puedan serles atribuidas. ECJOV, un equipo de estudiantes de la Universidad Católica, dirigido por ECJOV 1, es utilizado para distribuir los volantes de la estación impresos en el negocio Esselder. Ya que los volantes tienen pies de imprenta falsos y el equipo distribuye sin permiso oficial, se hacen necesarias técnicas de rápida y eficiente distribución. Generalmente se alquilan varios camiones y a medida que se mueven rápidamente por las aglomeradas calles de Quito los volantes son lanzados al aire. Varias veces miembros del equipo han sido arrestados, pero ECJOV 1 ha podido comprar su libertad sin dificultad. Nadie en el equipo, con excepción de su jefe, conoce sobre el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos en estas operaciones. Este equipo también es utilizado para pintar paredes, otro gran medio de propaganda en el Ecuador. Usualmente trabajan en la madrugada pintando consignas con instrucciones de la estación o borrando o mutilando las pintadas por comunistas y otros grupos procomunistas.
Se toman extremas precauciones para evitar choques callejeros con los contrarios que pintan paredes, quienes a veces vigilan las calles buscando a los anticomunistas que estropean su labor. John Bacon también está a cargo de esta operación. E-Captor. La operación más importante en la estación, en lo que se refiere a acciones políticas anticomunistas, consiste en financiar y guiar líderes selectos del Partido Conservador y del Movimiento Social Cristiano. La operación se desarrolla a partir del agente de penetración más importante de la estación durante el gobierno de Ponce. Renato Pérez Drouet, quien fue secretario general de administración y desde entonces ha vuelto a su agencia de viajes en Quito. A través de Pérez la estación financia ahora la propaganda anticomunista y la acción política del movimiento social cristiano, de quien Pérez es el jefe. Antes de la campaña electoral de 1960 Pérez le propuso a Noland apoyar a un joven ingeniero, Aurelio Dávila Cajas, E-Captor 1, a quien Noland comenzó a entrenar. Dávila intensificó sus actividades en el Partido Conservador y con el financiamiento de la estación fue elegido en junio para ir a la Cámara de Diputados, representando a la distante y poco poblada provincia amazónica de Napo. Dávila ahora es el líder del Partido Conservador que más rápido asciende y está asociado muy íntimamente con la jerarquía de la Iglesia Católica, a la que el partido representa en política. Es un militante confeso anticomunista y es considerado por Noland como poseedor de una posición iluminada en materia de reforma social. La estación ahora le está ayudando a formar una organización política propia que se va extendiendo entre la política universitaria en la Universidad Católica. Las comunicaciones normales entre Noland y Dávila y la entrega de dinero se realiza a través de Renata Pérez. En emergencias los mensajes y el dinero se entregan vía Bárbara Svegle, mecanógrafa de la estación, quien arrienda un departamento en el edificio donde vive Dávila y donde vive ella también. A través de Renato Pérez, Noland también entrenó y eventualmente reclutó a Rafael Arizaga, E-Captor, líder principal del Partido Conservador en Cuenca, tercera ciudad del Ecuador. A través de este agente Noland financió a los candidatos del Partido Conservador en Cuenca, incluyendo al hijo del agente Carlos Arizaga Vega, E-Captor 3, quien fue elegido para el Consejo Provincial de la Azuay, provincia cuya capital es Cuenca. Las comunicaciones con esta rama de la operación E-Captor son difíciles, pero usualmente Noland viaja a Cuenca para las reuniones, aunque el agente principal puede venir a Quito también. El dinero entregado por este canal para este proyecto se está utilizando ahora en propaganda anticomunista, política estudiantil en la Universidad de Cuenca y para pagar militantes locales en acciones callejeras con grupos juveniles del Partido Conservador. Otro agente ha sido añadido recientemente a los anteriores con el objeto de cumplir las metas del proyecto en la cuarta ciudad ecuatoriana, Ambato, otra capital provincial de la Sierra. El agente es Jorge Gortaire, E-Captor 4, un coronel en retiro de la Armada, que recientemente ha regresado de su asignación en el Comité Interamericano de Defensa en Washington. Gortaire está en la lista de los militares proponcistas, ahora en purga. En 1956 fue elegido senador funcional por la CFF.A. pero sirvió solo parte de su periodo antes de ser asignado por Ponce al Comité de Defensa Interamericano. Él fue entrenado en Washington por un oficial del cuartel general de la CIA, asignado para detectar y evaluar el material proporcionado por agentes potenciales entre los delegados del Comité de Defensa. La información sobre Gortaire fue entregada a la estación de Quito. Noland ha iniciado contactos con Gortaire y la sección encargada de Ecuador está programando para comenzar a utilizar a este agente en acciones políticas anticomunistas y en propaganda en la ciudad de Ambato. Se le da especial importancia porque el alcalde de Ambato es un socialista revolucionario y está empleando la maquinaria del gobierno municipal para promover la infiltración de la extrema izquierda allí. Gortaire tiene excelentes cualidades en potencia ya que sería un candidato propicio para el Ministerio de Defensa si Ponce fuera electo en el próximo periodo. Mientras tanto, también nos va a informar sobre cualquier rumor y descontento en los comandos militares. Ecoptic, no se debe olvidar que los socialistas se han dividido en dos grupos rivales.
el Partido Socialista Democrático del Ecuador, C, y el Partido Socialista Revolucionario, PSR, a través de su trabajo en la Liga Deportiva Universitaria, que auspicia uno de los mejores equipos de fútbol del Ecuador. Noland conoció, adiestró y finalmente reclutó a Manuel Naranjo, un economista sobresaliente elegido a la Cámara de Diputados en junio, representando a Pichincha. Quito. La ayuda económica es continua, de forma que este agente como los otros puedan construir una organización política personal e influir en su partido en la toma de decisiones deseadas, en temas tales como comunismo y Castro, mientras lucha contra el PSR. Ekblom. Las operaciones laborales son quizá la parte más débil del programa operacional de la estación de Quito, aunque existe considerable potencial en la gente de acción política, tales como Aurelio Dávila y Manuel Naranjo. Aún así, debido a la atracción que Velasco ejerce en la clase trabajadora y en los pobres, Noland ha continuado manteniendo un agente por largo tiempo en el movimiento velasquista, José Vaquero de la Calle. Vaquero tiene ambiciones presidenciales, es el líder de la Iglesia Católica. Es el ahora ministro de Trabajo y Bienestar Social de Velasco y Noland espera que las organizaciones laborales no comunistas puedan ser fortalecidas a través de su ayuda. Su cercana identificación con la Iglesia está restringiendo su potencial para operaciones laborales en el Centro Laboral Católico controlado por la Iglesia, CEDOC, que es una pequeña organización de orientación artesanal. Noland le paga a Vaquero un salario y dinero para gastos de su propia organización política y para labores de inteligencia en el gobierno y en la política velasquista. ECORT. Las operaciones estudiantiles se manejan en su mayor parte desde la base de Guayaquil. No obstante, la estación de Quito financia y dirige el más importante periódico estudiantil anticomunista ecuatoriano, Voz Universitaria. El agente en esta operación es Wilson Almeida, ECORT 1, quien es el editor del periódico. Almeida le da a la publicación una orientación liberal porque el movimiento católico estudiantil es apoyado a través de Renato Pérez, para los socialcristianos y Aurelio Dávila, para los conservadores. La función principal del periódico ECORTE es hacer propaganda en contra de la revolución cubana y contra la penetración comunista en la FUE. Las siguientes son las operaciones principales en la base de Guayaquil. Operaciones FICI. Echinocarus. Ya existen crecientes signos de una división de políticas a seguir en el Partido Comunista del Ecuador, C, sobre el problema de la violencia revolucionaria, versus el camino pacífico hacia el socialismo. El liderazgo del PSE se agrupó alrededor de Pedro Saad, el secretario general, generalmente a favor de la larga lucha de preparar a las masas, mientras que los líderes de la sierra se agruparon alrededor de Rafael Echeverría Flores, líder del Comité Provincial de Pichincha, tendiente a la iniciación temprana de acción guerrillera y terrorismo. Por lo tanto, los mismos comunistas comienzan a dividirse en las líneas sierra y costa, y la base de Guayaquil tiene a su cargo el control del grupo de Saad. El mejor de los agentes de penetración de la base es Echinocarus 1, cuyo acceso es superior al nivel celular, pero lejano de los secretos de comité ejecutivo de Saad. La base de Guayaquil espera tener una trampa con un agente de penetración de primera clase, o montar una operación de penetración técnica, en la base de un nuevo estudio de objetivos que ahora está en camino. ECLAT. El equivalente al equipo de vigilancia e investigación ECJAC en Quito, es la operación ECLAT en Guayaquil. Este es un equipo de 5 agentes que tienen acceso a identificación gubernamental y archivos policiales. Está dirigido por un exoficial de la Armada, quien entrega también información recogida entre sus ex colegas de la guarnición militar de la costa. Como en Quito, el grupo de investigación de Guayaquil mantiene la lista eventual links al día en caso que haya que tomar acción rápida contra los más importantes activistas de extrema izquierda. ECAXLE. Los datos de inteligencia política principales han sido reunidos por la base a través de Alan Reed, un norteamericano que ha pasado gran parte de su vida en Guayaquil. Heredó un negocio familiar allí en el que le ha ido bastante mal, pero se las arregla para mantener contactos estrechos con una variedad de hombres de negocios, líderes profesionales y políticos. Operaciones PP de Guayaquil. Eclálico. Lo que falta en la base en cuanto a compilación de datos de inteligencia se refiere, se compensa por trabajo y operaciones estudiantiles.
Ecálico es la operación laboral a través de la cual la base formó una organización para derrotar a Pedro Saad en las elecciones de la costa para senador funcional por los trabajadores en este año. La misma organización forma el núcleo para una nueva confederación laboral de la costa, que luego será lanzada. El agente principal de la operación es Emilio Estrada y Casa, gerente general de uno de los más grandes bancos del país. Los principales subagentes son Adalberto Miranda Girón, líder de la Federación Provincial de Trabajadores del Guayaquil, Trabajadores de Cuello Blanco, el candidato base quien derrotó a Saad, Víctor Contreras Zúñiga, líder laboral anticomunista de Guayaquil y Enrique Amador Márquez, también un líder laboral anticomunista. A través de Estrada la base financió la campaña electoral de Miranda, que consistió principalmente en la formación y registro de nuevos sindicatos anticomunistas en las provincias de la costa, sobre todo en el Guayas, Guayaquil. La elección se basó en un sistema de puntaje de acuerdo al número de trabajadores en los sindicatos reconocidos por la Corte Electoral. A pesar de que los nuevos sindicatos registrados a través de la operación eran en realidad solo clubes sociales de las compañías, en su mayor parte, y estaban manipulados, como un resultado del prestigioso pero discreto apoyo de Estrada, las protestas del ACTE y otros grupos laborales de influencia comunista fueron desatendidas por la Corte Electoral. Por el contrario, justo antes de la elección se descalificó a unos 15 sindicatos pro-Saad, atendiendo a las protestas de los agentes Ecálico. La balanza se inclinó a favor de Miranda y fue elegido. Blair Moffett, el jefe de la base de Guayaquil, recibió una felicitación del cuartel general del PSE de un asiento en el Senado y que lo había mantenido desde los años 40. El plan base ahora es continuar con la formación de una confederación laboral de la costa usando los mismos sindicatos, agentes y encubridores como en las elecciones. Los programas laborales de la CIA y los representantes laborales de la ORIT también se utilizarán como en la campaña electoral, a pesar de que no están en contacto directo con la base. La estrategia a largo plazo en operaciones laborales, obviamente es para debilitar a la ACTE dominada por comunistas y socialistas revolucionarios, mientras se establece y fortalece la estación y la estructura sindical democrática controlada por la base. Eclose. Las operaciones para las elecciones estudiantiles y para controlar la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, están a cargo de la base de Guayaquil a través de Alberto Alarcón, Eclose, quien es un activo hombre de negocios del Partido Liberal. En diferentes épocas de cada año las 5 universidades ecuatorianas eligen nuevos delegados a la FEUE. Una convención anual se lleva a efecto cuando la presidencia de la FEUE rota una universidad a otra. Alarcón dirige equipos de agentes en estas convenciones electorales, armados de propaganda anticomunista y de gran cantidad de dinero para comprar votos y otras actividades planificadas para inclinar las elecciones fuera del control de los candidatos comunistas y procomunistas. A través de esta operación el control nacional de la FEUE se ha mantenido fuera de las manos de los comunistas por varios años, aunque la influencia comunista aún es fuerte a nivel nacional y en varias de las FEUEs locales. A pesar de todo, los esfuerzos para sacar a la FEUE de la Unión Comunista Internacional de Estudiantes en Praga, y de afiliados al COSEC, controlado por la CIA de Leiden, han sido infructuosos. Quito, Ecuador. 6 de diciembre de 1960. Al fin aquí. Nuestro ajetreado DC-7 se demoró más de 10 horas en llegar a Quito, incluyendo paradas en Panamá y Cali, pero Janet y yo veníamos en la sección de primera clase gracias a la política del gobierno de permitir gastos extras en vuelos largos. El expresidente ecuatoriano Galo Plaza, el líder del Partido Liberal derrotado por Velasco este año, venía sentado tras nuestro y habría sido interesante hablarle, pero temí que apareciera presuntuoso. El tiempo estaba claro y soleado a medida que nos acercábamos a Quito y a través de las ventanas del avión pudimos ver las cumbres de los volcanes con nieve y los valles verdes que se extendían a los lados de las montañas, en lo que parecían prácticamente cultivos verticales. Me pregunto cómo harán en esos ángulos. Todo el mundo ha oído hablar de los Andes, pero actualmente ver esos escenarios que quitan el aliento es abrumador. En el terminal aéreo de Quito, en un edificio ultramoderno, recién completado por la Conferencia Interamericana, fuimos recibidos por Blair Moffett, quien nos entregó la circular de la embajada para orientación. Casi todos eran puntos relativos a riesgos de salud.
Luego nos dejó en un pequeño hotel en la zona residencial, a menos de una cuadra de la embajada misma. Un poco después Noland vino a saludarnos con una agradable sorpresa, nos traía entradas para ver la corrida de toros de esa tarde, con su esposa y algunos de sus amigos. Hoy día es la festividad anual más importante de Quito, la celebración de la liberación de la ciudad del dominio español. Las festividades han venido sucediéndose por algunos días, con corridas de toros, desfiles y exposiciones ganaderas. No estoy seguro si me gustó el toreo, está bien, era excitante y la música y los soles eran animantes, por si Paco Camino es verdaderamente uno de los mejores del mundo, me pongo a pensar, ¿cómo serán los de segunda clase? Prácticamente carniceros del toro tratando de hacerlo caer. Después fuimos a una fiesta con los Noland en la casa de la familia que controla los cines. Todos ahí parecían estar emparentados por sangre o matrimonio y entre los invitados estaba Jorge Acosta, sobrino de Velasco y uno de los mejores amigos de la estación en el gobierno. Él manda en la Junta Nacional de Planificación. Un trabajo de no mucho poder, pero siendo el favorito de entre los parientes del presidente Velasco, no está alejado de la toma de decisiones. Recientemente Acosta nos indicó que Waterwax, nuestro oficial bajo la cobertura de seguridad pública, puede regresar ahora sin peligro. La tensión en el escenario político ha aumentado en la última semana. El 1 de diciembre, el gobierno municipal de Quito, bajo control del Partido Liberal, comenzó en nuevas sesiones produciéndose serios disturbios entre las turbas liberales y las velasquistas, y cuando la policía de Araujo intervino, lanzaron su primera bomba lacrimógena al alcalde liberal. Mañana, las fuerzas garantizadoras darán a conocer su decisión, negando el reclamo de Ecuador de que el protocolo de Río sea nulo. Noland cree que el anuncio no va a ser tomado con calma. Quito, Ecuador. Diciembre 8 de 1960. Dicen que toma tiempo acostumbrarse a estos 9000 pies y más de altitud. El aire es enrarecido y parece que uno estuviera inusualmente somnoliento, pero ninguno de nosotros ha tenido ningún signo de los terribles dolores de cabeza que sufren algunas personas. Las noches son frescas y hay bastante diferencia entre estar a la sombra y al sol, pero ya que es un clima tan seco la gente usa ropa de lana aún en días calurosos. Lo más bonito de Quito hasta ahora son las flores. De hecho, parece primavera casi siempre, alguien me dijo que aquí hay solo 2 estaciones. La mojada y la seca, pero flores todo el año. Tan pronto como podamos iremos a visitar un monumento al norte de la ciudad, por donde pasa la línea del Ecuador. En auto es media hora de camino y se puede sacar fotos con un pie en el hemisferio norte y el otro en el hemisferio sur. Noland me dice que quiere que me haga cargo de las operaciones que estaban bajo la supervisión de Blair Moffett, de forma que él pueda volver a Washington. Pero Blair dice que no puede regresar hasta que descubra qué pasó con el chofer de la embajada cubana. El anuncio sobre el protocolo de Río fue un golpe amargo en la cara para los que integraron las recientes demostraciones cívicas y para las nuevas esperanzas fomentadas por Velasco desde que tomó el poder. Una verdadera concentración inmensa se está organizando para mañana en la Plaza de la Independencia. Quito, Ecuador. Diciembre 9 de 1960. Las emociones se han desbordado. Hoy día, mi cuarto en Quito, vi los primeros ataques de turbas contra la embajada de los Estados Unidos. Me atrasé en dejar el hotel y el gerente me advirtió que los revoltosos ya habían comenzado a apedrear la embajada. Cuando llegué solo un pequeño grupo permanecía cantando enfrente, pero entré por la parte de atrás y vi que muchas ventanas de vidrio habían sido quebradas durante los ataques anteriores. Durante todo el día los teléfonos de la estación sonaban a medida que los agentes llamaban para informar de los movimientos de los revoltosos guiados por Urge, quienes volvieron a atacar la embajada varias veces. Araujo mantuvo a la policía alejada de manera que las turbas pudieran operar casi a voluntad. Yo observaba desde las oficinas de la estación en el último piso. Su canción favorita mientras tiraban las piedras era Cuba, Rusia, Ecuador. El Instituto Ecuatoriano Norteamericano de Cultura, que es dirigido por UCIS y la embajada peruana también fueron atacados, así como nuestro consulado en Guayaquil.
Mientras la embajada estaba siendo apedreada, casi todos los buses de Quito suspendieron su servicio y se reunieron al norte de la ciudad, desde donde iniciaron una caravana hacia la Plaza de la Independencia, recogiendo muchísimas personas en el camino. La plaza estaba atosigada con miles de personas cuando comenzaron los discursos que incluían ataques al Protocolo de Río, por parte de Velasco y su canciller. Araujo, por su lado, llamó a abrir relaciones diplomáticas con los soviéticos si eso fuese necesario para lograr justicia. La multitud gritaba frecuentes denuncias de las fuerzas garantizadoras y de la OEA. Más tarde el ministro de Relaciones anunció que 2 diplomáticos checos llegarían pronto a abrir la legación checa aquí.